Damos la bienvenida al ingeniero Daniel Orellana. Él es PhD, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca y de Yacta Lab, un laboratorio de estudios de investigación que funciona dentro de la organización de la Universidad de Cuenca. Este 22 de septiembre se ha observado, se ha conmemorado en todo el mundo el Día Mundial Sin Auto. Es una efemérides que nació en el año 2000 en la Comisión Europea, que se ha extendido a todo el mundo y que pretende promover conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo. Quisiéramos conocer, doctor Orellana, cómo se ha vivido en la ciudad de Cuenca este Día Mundial Sin Auto y, a renglón seguido, conocer sobre algunas iniciativas locales. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre, gracias por la oportunidad. Desde la Universidad de Cuenca hemos venido participando precisamente en la Semana de la Movilidad, que está en transcurso precisamente esta semana a nivel mundial, y específicamente ya con algunas intervenciones y oportunidades que hemos tenido. Ya concretamente desde el Grupo de Investigación y las Ciudades Sustentables, nosotros hemos venido desarrollando la línea de investigación en movilidad activa, precisamente produciendo evidencia científica que mejore y que facilite la toma de decisiones en cuanto a la planificación e implementación de políticas públicas de movilidad. Aquí debo decir que Cuenca es probablemente un caso particular en la región, en Latinoamérica, precisamente por la cercanía que existe y el grado de cooperación y colaboración que existe entre las universidades y el sector público, específicamente en este caso el municipio de Cuenca, que es quien tiene la competencia de movilidad. Concretamente, durante esta semana han habido varios eventos, han habido conversatorios, se ha firmado también un convenio entre las universidades y el municipio para poner en marcha precisamente un centro de estudios de movilidad, que esperamos que sea un referente en la región. Esto ha sido precisamente iniciativa de varios profesores de las universidades, incluyendo la representante al Comité de Movilidad Sostenible de la Academia, ¿no? Entonces, como que hay buenas condiciones, debo decirlo así, por eso creo yo que Cuenca es prometedora en términos de entrar a un sistema de movilidad conforme a lo que se necesita en el siglo XXI. Entendemos que se firmó un convenio para llevar adelante esta iniciativa de este Centro de Estudios de Movilidad, pero ¿qué alcances, qué objetivos tendría esto? Bien, las personas que han estado detrás de impulsar este convenio, este centro de investigaciones, lo que han propuesto precisamente es formalizar, digamos, este grado de colaboración que hay entre la academia y el municipio para construir conocimiento frente a las posibilidades, a los retos y a las soluciones que hay frente a la movilidad. Hay experiencias similares en otras partes del mundo y han dado realmente muy buenos resultados. Creemos que es efectivamente un paso bastante interesante. Nuevamente, aquí tenemos que sentirnos orgullosos, los cuencanos, debo decirlo, precisamente por ese grado de colaboración que hay entre las universidades. Es muy fácil en Cuenca construir equipos de trabajo entre varias universidades precisamente para impulsar este tipo de estrategias. Los alcances serían esos, precisamente, tratar de garantizar que la planificación de la movilidad en Cuenca esté hecha basado en evidencia, en lugar de simplemente programas temporales o percepciones eventuales de quien esté a la cabeza del municipio, de los organismos de planificación en un momento determinado, sino más bien a largo plazo. Serían objetivos a cumplir a futuro, pero es importante saber de dónde estamos partiendo. ¿Cuál es la situación actual? Hace muy pocos días estuvimos en contacto con un exalcalde de la ciudad de Cuenca, Fernando Cordero, quien tiene un amplio conocimiento de urbanismo, de planificación de la ciudad. La percepción de Fernando Cordero en términos de movilidad no es de lo más positivo, hablando sobre todo de Cuenca como una ciudad con enormes problemas de movilidad, particularmente concentrados en el centro histórico. La visión de Fernando Cordero de lo que nos ha expresado y hacia dónde cree él que debería transitar la ciudad es a un centro histórico vedado para el transporte privado, con excepción para los residentes del centro, y abierto para el transporte público y para otro tipo de movilidad,
ciclismo, peatones, etcétera. Quisiéramos conocer su pensamiento sobre ideas como estas. Perfecto. A ver, me voy a referir tal vez a dos puntos. Uno, precisamente la situación actual. Yo suelo decir que hay una enfermedad urbana clarísima en Cuenca y es la movilidad. Y le llamo enfermedad en el sentido de que se presenta con una serie de síntomas que son perceptibles para la mayor parte de la población, ¿no es cierto?, pero que el impacto que tienen en las familias es muy diferente. Para quienes usan el auto privado, los síntomas principalmente son la congestión relacionada con la incomodidad, el tiempo, el estrés de manejar, las demoras en llegar a su lugar de destino, etc., ¿no? Pero para quienes usan el transporte público, para quienes caminan o usan bicicleta, los síntomas de esa enfermedad son muchísimo más graves, muchísimo más difíciles, en términos precisamente de acceder a las posibilidades urbanas que brinda la ciudad de Cuenca, es decir, el tiempo que nos toma o el costo que nos toma llegar a nuestro destino, sea el trabajo, sea una escuela, sea de compras, sea incluso de recreación. Entonces, el sistema de movilidad de la ciudad ha creado unas brechas muy fuertes entre los que más tienen y los que menos tienen. Y es desde allí donde surge precisamente esta enfermedad, ¿no? En el centro histórico, efectivamente, se concentra uno de los síntomas más visibles en términos de congestión, de polución, etc. Pero yo quisiera abrir un poco más la perspectiva y darnos cuenta que también las zonas periféricas de la ciudad adolecen de problemas de movilidad muchísimo más graves. Y es precisamente la falta, por ejemplo, de líneas frecuentes de transporte público y del tiempo que tardan en llegar precisamente a los destinos, que la mayoría se concentran en el centro histórico. Hay una relación directa, no solamente en estos tiempos que se utilizan en la facilidad o dificultad de transitar en esta urbe, pero también en un estado psicológico. Quienes compartimos por lo menos la dualidad, eventualmente en auto, eventualmente en bicicleta, sabemos de la diferencia de moverse en uno u otro medio. Absolutamente. Y allí creo que se toca un punto importantísimo y es precisamente el tema de percepción, ¿no? Tenemos unos estudios muy interesantes sobre cómo percibe la ciudad las personas que se movilizan en diferentes medios de transporte. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las personas que se transportan principalmente en vehículo particular, en auto particular, tienen una percepción bastante limitada de la ciudad. No es una cosa que la literatura científica se llama el efecto túnel. Es decir, me meto en mi auto, en el garaje de mi casa, cierro las ventanas, tengo música y me bajo del auto en el garaje de mi lugar de destino y me pierdo, digamos, de cierta manera toda la experiencia urbana, la cual está limitada por el parabrisas y por todos los bloqueos, ¿no es cierto?, perceptuales que tiene el vehículo. Mientras que cuando caminamos, vamos en bicicleta, vamos en transporte público, pero en transporte público también tendremos que caminar hasta la parada, desde la parada hasta nuestro destino. La experiencia que tenemos de la ciudad es completamente diferente, porque nuestros sentidos están en contacto directo con el entorno urbano. Para bien o para mal. Para mal en el sentido de que, por ejemplo, va a afectar mucho más el ruido, la contaminación, etcétera, cuando vamos caminando en bicicleta, pero también para bien precisamente para darnos cuenta de la enorme riqueza y la enorme potencialidad que tiene el espacio público de nuestra ciudad. No solo en términos del disfrute del espacio, y hay una cosa muy puntual aquí también, sino en términos de economía local. Está clarísimo, por ejemplo, que las personas que hacen su viaje al trabajo ocupan más los comercios y los servicios de la ruta de las personas que están en vehículo privado. Y eso está clarísimo. ¿Y por qué sucede esto? Porque si yo voy caminando por la vereda y me queda de paso la panadería, la heladería, la floristería, sí, hay mucha más oportunidad de que yo ocupe esos servicios y esos comercios. Cuando la gente va en auto, el comportamiento es completamente diferente. Y está clarísimo que cuando se aumenta este número de viajes a pie o en bicicleta, la economía local de estos comercios mejora considerablemente. Entonces, esas diferencias que hay según cómo nos transportamos son definitivas, son muy diferentes, depende del medio en el que nos movilizamos.
Nos comentaba que en Yacta Lab se ha trabajado un estudio, posiblemente una investigación sobre percepciones de movilidad. ¿Qué es lo que se deduce? Además, son percepciones de quiénes sobre movilidad. Perfecto, es una excelente pregunta porque cuando hablamos de movilidad a veces nos concentramos solamente en el tema de infraestructura, es decir, de la calle asfaltada o del semáforo, de la ciclovía o de la unidad de transporte público, ¿no? Pero la percepción que tenemos las personas sobre la movilidad es extremadamente importante y eso influye mucho en las decisiones. En la decisión de ir en auto particular o utilizar una bicicleta o de subirse al transporte público. Tenemos algunos estudios bien interesantes al respecto. Uno de ellos está recién publicado. Nos muestra precisamente como tres grandes puntos de vista sobre la movilidad que existen en la ciudad de Cuenca, relacionados a la preferencia por los medios de transporte y por las necesidades o las exigencias que tienen estas personas hacia la ciudad, ¿no? En términos de movilidad. Por un lado, encontramos las personas que están orientadas hacia el transporte público, que son todas las familias que usan de forma permanente o prioritaria el transporte público, que son más del 60% de las familias de la ciudad. Estas personas generalmente van a elegir o van a preferir que su vivienda, su selección de vivienda, esté, por supuesto, conectada a las rutas de transporte público, ¿sí? Porque generalmente son familias que no tienen todos los recursos económicos suficientes como para poder elegir cualquier sitio de la ciudad para alquilar o para comprar una vivienda, y por lo tanto van a tener que jugar un poco sus decisiones en dónde construyo, dónde compro, dónde alquilo, en función del acceso que yo pueda tener al transporte público para llegar a mis destinos. Hemos encontrado otro punto de vista, ¿no es cierto?, que son principalmente las familias de mayores recursos económicos de la ciudad, quienes pueden elegir, porque tienen los recursos para hacerlo, prácticamente cualquier lugar de la ciudad para vivir. Estas familias en general escogen vivir más en las afueras de la ciudad, buscando espacios amplios, villas con grandes jardines, etcétera, porque además tienen los recursos suficientes para tener varios autos por familia, de manera que cada miembro del hogar de mayor de edad pueda tener su auto propio y solucionar así sus movilidades de transporte. Entonces no les importa tanto vivir tan lejos, mientras que las primeras familias se ven obligadas a vivir lejos precisamente por el precio del uso del suelo. Y finalmente, ¿Cuál sería, Daniel, dentro de estas percepciones, la calificación, si así podemos hablar de Cuenca, en términos de una ciudad sostenible, sustentable? Sin lugar a dudas, el primer punto de vista, el primer grupo poblacional que hemos detectado sería uno de los que más aporta, digamos, a la sostenibilidad urbana, siempre y cuando también la planificación responda precisamente a eso, ¿sí? He mencionado que muchas de estas familias tienen que balancear el lugar de vivienda conforme, con relación al acceso que tengan al transporte público. Pero muchas veces los altos precios del suelo urbano hacen que estas familias se vean obligadas a vivir en las periferias, donde tienen menos acceso. Si es que los programas habitacionales, por ejemplo, de vivienda social, se concentran en consolidar las zonas urbanas cercanas con acceso al transporte público para estas familias, va a ser muchísimo mejor, porque vamos a ahorrarle a la ciudad un montón de congestión, un montón de tráfico, y estas familias además van a ahorrar también en términos económicos, porque van a poder utilizar el transporte público, tal vez solamente ya necesitan una línea y no hacer varios cambios, o en el mejor de los casos incluso poder caminar o ir en bicicleta. Vamos a hablar más sobre transporte público, que es fundamental, pero quisiera también conocer qué percepciones existen en cuanto a cuán amigable es Cuenca en términos de ser una ciudad caminable, pedaleable, una ciudad inclusiva. Perfecto. Tenemos dos datos allí bastante interesantes, uno nuevamente en términos de percepción y otro dato más cuantitativo de datos específicos que hemos sacado en términos de caminabilidad de la ciudad. Empezaré por el segundo. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que de hecho ha sido ganadora de un concurso de innovación que se llama EMAPS,
que nos permita precisamente evaluar qué tan caminable, qué tan ciclable es una ciudad. Lastimosamente, en el caso de Cuenca, las condiciones que hay para caminabilidad son de malas a pésimas, voy a decir. En promedio, las aceras de Cuenca presentan 3 obstáculos por cada cuadra en términos de caminabilidad, es decir, que una persona que tenga algún tipo de dificultad, por ejemplo, que use muletas o un bastón o una persona empujando un cochecito de bebé, se va a encontrar en promedio 3 obstáculos por cada cuadra que tenga que caminar. Ese es un enorme desincentivo para una ciudad caminable. Por eso mucha gente opta por utilizar el vehículo privado si es que sus medios económicos se lo permiten. Es una cosa extremadamente grave. Si es que la ciudad quiere caminar hacia el siglo XXI, una de las cosas que tiene que atender es precisamente la calidad de las veredas. Una buena vereda debería poder caminar con toda tranquilidad desde un niño de 5 años hasta un anciano de 90 años sin mayor problema. Y en términos de percepción hemos encontrado 2 cosas interesantes. La una, nuevamente, una polarización muy fuerte según los perfiles que hay de movilidad. Las personas que utilizan el auto particular desconocen absolutamente los problemas y las dificultades de movilidad activa que hay, es decir, las dificultades al caminar, las dificultades al utilizar bicicleta, mientras que las personas que efectivamente lo hacen tienen y detectan muy fácilmente esos enormes problemas que hay relacionados a la seguridad, al confort y a la cercanía. Un último punto interesante aquí es que hemos visto que sobre todo las personas más jóvenes pero no tan jóvenes, estamos hablando sobre todo de personas ya en actividad económica entre los 20 y 40 años, están empezando a preferir muchísimo más la movilidad activa y están prefiriendo también ya no, incluso cuando tienen los recursos económicos, ya no irse a vivir en los barrios periféricos. Estoy hablando, por ejemplo, de Cholobamba o Paguanchi o San Joaquín, sino tener más cercanía. Están empezando a preferir la cercanía porque están empezando a disfrutar precisamente de la movilidad activa y prefieren dejar el carro en casa cuando pueden. Hablemos ahora sí sobre el transporte público, la calidad del transporte público en Cuenca, qué tan fiable, qué tan seguro, qué tan puntual, cómo está en términos de cobertura de áreas urbanas, suburbanas de la ciudad, cómo está en términos de contaminación. Tenemos el tranvía con todos sus problemas, pero con un importante aporte en términos de no contaminar, pero el sistema de buses continúa siendo diésel, cuando hace 5 años o algo más la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los gases que producen los vehículos que funcionan a diésel como gases que directamente están relacionados con el cáncer de pulmón. Perfecto. Nuevamente hay mucho que hablar allí. Vamos primero sobre el tema de percepción de usuarios de transporte público. Hay una cosa que nos ha sorprendido, los datos nos indican que los usuarios del transporte público no lo califican mal, no lo califican excelente, pero tampoco lo califican como demasiado mal. Están en general relativamente conformes con la mayor cantidad de aspectos, excepto precisamente el tema de seguridad y el tema de frecuencia, principalmente por la noche, es decir, pasadas ya las horas del día, las frecuencias de los vehículos son menores y eso dificulta efectivamente la movilidad. Mientras que los que no usan el transporte público lo califican muy mal. Y nosotros creemos que es un poco este efecto de miedo a lo desconocido, ¿no? La gente que nunca ha usado un bus cree que la experiencia en bus es más mala de lo que realmente es. Esto en términos de percepción. En términos de cobertura, Cuenca tiene lastimosamente un problema gravísimo de cómo están distribuidas las rutas de transporte público. Tenemos calles en las que pasan 10 o 12 rutas de transporte público, que es obviamente una sobrecarga de líneas absolutamente innecesaria, mientras que hay otras zonas de la ciudad que están con carencia. Por lo tanto, una replanificación de las rutas era algo urgente. Lastimosamente el municipio empezó a realizarlo, pero no se pudo implementar, entiendo que por una serie de razones y de negociaciones con la Cámara de Transporte, pero eso es un paso imprescindible. La replanificación de las rutas de transporte es imprescindible. Nosotros hemos evaluado los enormes beneficios que tendría la replanificación de las rutas de transporte para todos, para los usuarios,
para los transportistas, para los dueños de las unidades y para la ciudad en general en términos de contaminación. Y finalmente, este último punto sobre la contaminación del transporte público, yo sí quiero hacer aquí una puntualización, y a pesar de que efectivamente las unidades de transporte público que tenemos son aviesas, son altamente contaminantes, el 80% de la contaminación atmosférica causada por el transporte en Cuenca viene de los vehículos particulares, no del transporte público. Entonces, por supuesto. a veces... Y si vamos a un índice de cuánto contamina por persona que se moviliza, las cifras son realmente desastrosas para el transporte privado. Exactamente. Es decir, si es que yo pudiera, si es que yo elegiría por dónde trabajar en el tema de contaminación, definitivamente empezaría por el transporte particular. Es allí donde está realmente la fuente fuerte. No quiere decir que debemos descuidar el transporte público. El transporte público debe migrar hacia la electromovilidad lo más pronto posible. Hay un acuerdo claro a nivel global sobre esa prioridad. Es decir, cuando hablamos de vehículos eléctricos, sería más importante que el transporte público pase primero a eso, darle más fuerza a eso, y luego ir disminuyendo también el transporte particular. El tiempo, lamentablemente, siempre es esquivo, Daniel. En todo caso, esperemos que estas iniciativas, algunas que están naciendo en esta Semana de la Movilidad, sean sostenibles y sustentables también. Hemos visto, por ejemplo, esa gran cruzada que se hizo en contra del uso del plástico, de las bolsas plásticas en el país, pero vemos con mucha pena que esto se va diluyendo. La gente ha perdido totalmente conciencia, no hay objetivos claros de gobierno para impulsarlo. Quisiéramos en esta parte final, terminando esta Semana de Movilidad, justamente hablar de hacia dónde debería transitar la ciudad de Cuenca en cuanto a las iniciativas para hacerle una mejor ciudad en términos de habitabilidad. Definitivamente. Nuevamente yo soy un optimista en este sentido, y yo creo que Cuenca puede ser realmente una ciudad referente a nivel regional y a nivel global de cómo debe transitar una ciudad hacia el siglo XXI. Pero realmente se necesita un acuerdo explícito, entre todos los actores y principalmente entre los ciudadanos. Es decir, tenemos que estar conscientes que es la suma de nuestros comportamientos individuales lo que forma la ciudad, lo que hace la ciudad. Podemos tener el mejor municipio del mundo, podemos tener los mejores buses eléctricos, las mejores bicicletas, las mejores ciclovías, pero si es que no hay una apropiación desde los cuencanos y cuencanas sobre ese cambio, va a ser muy difícil. Así que el aporte ciudadano, el comportamiento individual es fundamental. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Daniel Orellana, PhD, quien es parte del YACTA Lab, Instituto de Investigación de la Universidad de Cuenca. Nos vamos con una breve pausa.